El pie cabo no es de presentación aislada y su condición asociada es el varo del retropié, por lo que también puede ser llamada como pie cabo varo. El pie humano tiene como función principal soportar el peso corporal y desplazar el cuerpo mediante la marcha. Estas funciones del pie requieren condiciones anatómicas y funcionales especiales. De acuerdo con lo anterior, el esqueleto mantiene su armonía y relación mediante elementos ligamentarios, musculares, tendinosos y capsulares. Es por esto que cuando alguno de estos elementos es vencido por una fuerza opuesta y el balance no puede conservarse, aparecen las deformidades en el pie. Por eso, la importancia de conocer las bases anatómicas para entender la deformidad y plantear las correcciones adecuadas. En este sentido, el pie cabo varo es una deformidad en tres planos, en la cual los elementos del pie, desde el retropié hasta el antepié, se adaptan a las fuerzas musculares o deformaciones óseas que ocurren a consecuencia de algún proceso neurológico o traumático. En el pie cabo varo aumenta la amplitud y altitud del arco longitudinal. El retropié, en este sentido, el pie cabo varo es una deformidad en tres planos en la cual los elementos del pie, desde el retropié hasta el antepié, se adaptan a las fuerzas musculares o deformaciones óseas que ocurren a consecuencia de algún proceso neurológico o traumático. En el pie cabo varo aumenta la amplitud y la altitud del arco longitudinal. El retropié está más cerca del antepié y el apoyo es mayoritariamente lateral. En casos severos, desaparece el apoyo del medio pie en la varopodometría. Anatómicamente ocurre un desplazamiento de la parte inferior del calcáneo hacia medial generando cambios en la articulación subtalar. En este caso, la cabeza del astrágalo mantiene su cobertura por el escafoides, sobre cobertura, mientras que el medio pie rota internamente tratando de compensar el movimiento del retropié. Todo esto se acompaña de dorsiflexión de las metatarsofalángicas y dedos con tendencia a la garra. Ahora, desde el punto de vista anatomoradiológico, siempre es importante poder describir la posición del domo astragalino en relación con la mortaja tibio-peronea, ya que la diferencia en el manejo es sustancial si la posición es neutra o en varo, teniendo en cuenta que cuando la deformidad del pie afecta la articulación del tobillo, entonces el daño es bastante avanzado, por lo que los tratamientos serán más complejos y los resultados menos predecibles. Revisión de la literatura. Cuando diagnosticamos un pie cabo, se debe pensar no solo en la deformidad, sino en la causa de esta, la cual puede ser la enfermedad neurológica, desequilibrio muscular paralítico o espástico. A partir de lo anterior, el pie cabo se puede dividir en varios tipos, dentro de los que se destacan los siguientes: el pie cabo idiopático, el pie cabo hipertónico en deportistas o bailarinas, el pie cabo congénito residual de patologías como pie sambo, clubfoot, artrogriposis, el pie cabo secundario a traumatismos, cicatrices retráctiles, fracturas, síndrome compartimental. También existen neuropatías hereditarias sensitivo-motoras causantes del pie cabo como Charcot-Marie-Tooth y las atrofias musculares espinales. Adicional a ello, el pie cabo es considerado como una patología unilateral y siempre que es bilateral se debe a una enfermedad hereditaria o congénita. Ahora bien, la deformidad se caracteriza por lo siguiente: cabo, elevación del arco longitudinal, flexión plantar del primer rayo y pronación del antepié. Varo de retropié y aducción del antepié. Aducción muscular en el pie cabo.
acción muscular del pie cabo. Hipotónico está débil en el tibial anterior y peroneo brevis. Hipertónico el tibial posterior y el peroneo longus. También es importante observar que el 67% de los pies cabos son consecuencia de una condición neurológica. Por eso es necesario identificar la condición, manejarla apropiadamente como parte del tratamiento del pie cabo. Cabe recordar que existen múltiples variedades de cuadros epilépticos y muchas convulsiones no son detectadas clínicamente, por lo que se requieren estudios neurológicos especiales. Por otra parte, en presentaciones unilaterales se debe destacar lesiones o patologías musculares, teniendo en cuenta que las presentaciones bilaterales son comúnmente debidas a Charcot-Marie-Tooth. Cabe resaltar que el factor fisiopatológico más importante en el desarrollo del pie cabo es el desbalance músculo-tendinoso. En este modo se ha podido corroborar que la deformidad inicialmente es flexible, aunque con el paso del tiempo por la degeneración articular, esta se va tornando rígida. Etiología del pie cabo, los tipos idiopático y traumático. El idiopático usualmente deformidad leve y bilateral. El traumático, consolidación viciosa del astrágalo, síndrome compartimental, lesiones por aplastamiento. Y las condiciones asociadas serían Charcot-Marie-Tooth, parálisis cerebral espástica, lesiones medulares, polio, síndrome de bandas amnióticas. Eso era la etiología del pie cabo. Por su parte, el pie cabo promueve dolor lateral del pie y aumenta el riesgo de lesión de los tendones peroneos. También son comunes las callosidades de la cabeza del primer y quinto metatarsiano, mientras que la fascitis plantar es una presentación clínica frecuentemente asociada a pie cabo. Ahora, con respecto al diagnóstico, es importante seguir el algoritmo generalmente usado para Charcot-Marie-Tooth y comprende los siguientes elementos: examen físico por neurología, estudios electrodiagnósticos, test genéticos, GEM, PMP22 para CMT. Entonces test genéticos, GEM, PMP22 para Charcot-Marie-Tooth. Aquí es importante indicar que el estudio de imagen a solicitar es la radiografía simple. En esta imagen se deben medir los siguientes ángulos: proyección AP sobre cobertura astragalo-escafoidea mayor a 7 grados, ángulo calcáneo-escafoideo menor a 20 grados, proyección lateral, ángulo de Meary mayor a 4 grados con ápice dorsal, calcaneal pitch o inclinación calcánea mayor a 30, signo de doble domo talar. El signo de doble domo talar es una proyección lateral en donde se ve el túnel del tarso, se ve perfectamente. Signo de doble domo talar. Entonces tenemos proyección AP y proyección lateral. En la proyección AP vemos la cobertura del astrágalo escafoidea, que debe ser menor a 7. El ángulo calcáneo escafoideo menor a 20. Y en proyección lateral calculamos el ángulo de Meary mayor a 4 con ápice dorsal, calcánea al pivo, inclinación calcánea mayor a 30 y el signo de doble domo talar. Técnica quirúrgica: el tratamiento conservador tiene indicación en los inicios del pie cabo y se basa en ortesis o plantillas personalizadas, en especial en casos idiopáticos, aunque no son curativas, solo paliativas. Las otras causas de pie cabo requerirán tratamiento quirúrgico en su mayoría una vez que el tratamiento conservador no ha sido efectivo, basados en la severidad de la deformidad y la flexibilidad de la misma. Reconstrucción del tejido blando: esta medida está indicada en pie cabo flexible y se realiza mediante una combinación de procedimientos, como se observa en la siguiente tabla. Reconstrucción de procedimientos de tejidos blandos para pie cabo. 1. Liberación de la fascia plantar.
Transferencia del peroneo longus a brevis, disminuye la flexión plantar del primer rayo. Transferencia del tibial posterior al dorso del pie. Alargamiento del Aquiles, se debe elongar más la porción medial del tendón. Reconstrucción ligamentaria lateral del tobillo, técnica de Bostrom-Gloud. Transferencia del extensor hallucis longus a la cabeza de los metatarsianos para manejar los dedos en garra, transferencia de Jones. ¿Okay? Entonces la reconstrucción de los procedimientos de los tejidos para pie cao. Técnica de Bostrom-Gloud comprende los siguientes pasos: colocar el paciente en decúbito supino con un soporte en la región glútea ipsilateral para elevarla y rotar internamente la pierna. Realizar una incisión que siga el contorno anterior y la punta del peroné, curvilínea, en 3 a 5 centímetros. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen, marcaje de incisión para realización de técnica de Bostrom. En este caso se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Se debe identificar y proteger el nervio peroneo superficial y el nervio sural. Se debe realizar una disección del retináculo extensor superficial del peroné y los ligamentos subyacentes. Es importante tener en cuenta que los ligamentos laterales y la cápsula se desprenden del peroné con disección cortante. Dejar un borde de unos 2 a 3 milímetros para la reinserción. Se debe insertar 2 anclas en el peroné distal y proceder a reparar el ligamento roto o insuficiente. Con la misma sutura del ancla, una vez suturado la cápsula y el ligamento, se debe proceder a avanzar el retináculo extensor sobre los ligamentos y la cápsula. Modificación de Gaul. Reconstrucciones óseas comprenden los siguientes tipos: osteotomía dorsiflexora del primer metatarsiano, se utiliza en el pie cabo flexible y debe asociarse a osteotomía de deslizamiento del calcáneo. Osteotomía valguizante del calcáneo, desplazamiento lateral. Triple artrodesis solo tiene lugar en casos de artrosis severa del retropié. Su uso es poco frecuente debido a los escasos resultados que arroja a largo tiempo. Postoperatorio. El pie cabo es extremadamente complejo. Adicional a ello, el componente espástico y de desbalance muscular siempre está presente por razones neurológicas, excepto en las traumáticas. En este sentido, el protocolo postoperatorio incluye un proceso de 6 semanas sin apoyo en todos los casos, independientemente del tipo de reconstrucción. Aquí es importante aclarar que la liberación aislada, procedimiento único, de la fascia plantar no es una opción de tratamiento en el pie cabo. Okay, aquí tenemos una imagen: reparación ligamentaria lateral mediante técnica de Bostrom-Gloud. Ahora, el postoperatorio inmediato incluye lo siguiente: inmovilización con yeso completo o férula valva suropédica por 6 semanas, evitando el apoyo en todo momento. Evaluación de la segunda semana para revisar las heridas y reaplicación de yeso completo. Uso de yeso completo en las primeras 2 semanas a preferencia del cirujano, aunque después de la segunda semana es recomendable manejar la inmovilización con yeso o escayola completa debido a que la patología tiende a recidivar. En estos pacientes es importante recordar que el factor desencadenante está alejado del pie y él mismo no desaparece con la cirugía. Es por esto que las medidas protectoras de la corrección deben ser rígidas hasta los 3 meses, 12 semanas. Posterior a las 6 semanas, se utilizará una bota Walker para iniciar el apoyo y un yeso con refuerzo plantar y sandalia en caso de técnicas de reconstrucción ósea. El apoyo se inicia al ver signos de consolidación.
También es importante observar que la inmovilización se debe extender hasta la punta de los dedos y dar soporte a las cabezas de los metatarsianos en forma apropiada.